la història d'aquest informe i la importància d'aquest informe, que és de la majoria de vosaltres, és de la xarxa en Palestina al cor, i era una mica fer un canvi d'estratègia en quant a reivindicar els drets del poble palestí. Quan ens comencen a plantejar la idea de fer aquest informe, una mica de por i una mica de dir, bueno, és que s'està parlant d'un eslògan polític que s'estava utilitzant en aquell moment de l'apartheid contra el poble palestí, i ens encarreguen veure si realment jurídicament es pot parlar d'apartheid o no. El que s'ha fet és buidatge d'informes de Nacions Unides. És a dir, el que s'ha fet clarament era una tasca necessària que feia la Luciana, era sistematitzar informació ja existent. Sistematitzar en el sentit de veure que molts comitès de Nacions Unides el que han fet és dir clarament quin tipus de discriminació estava fent Israel cap al poble palestí i en alguns casos parlar d'apartheid. Bueno, es un crimen de lesa humanidad como tal. No ofende solamente en este caso al pueblo palestino, sino que ofende a la humanidad en su conjunto, con lo cual tiene un tratamiento diferente al resto de los delitos, se podría decir. Con lo cual hay dos principios muy importantes con relación a estos crímenes que también hay que resaltar, que son el principio de jurisdicción universal y de imprescriptibilidad penal. Esto quiere decir que más allá de la nacionalidad de la víctima, del autor o el lugar donde este crimen se cometa, este crimen tiene que ser perseguido en cualquier lugar del mundo. Bueno, el artículo 2 de la Convención para la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid dice que, bueno, que el apartheid consiste en una serie de prácticas y políticas de desegregación y discriminación racial, donde se busca el sometimiento de un grupo racial, en este caso el pueblo palestino, por parte de otro grupo, que sería, en este caso, Israel o el pueblo o las autoridades sionistas de Israel. Aquí también es importante destacar que se analiza en el informe que hay diferentes grupos del pueblo palestino afectados por esta situación, no solamente los palestinos que viven en Israel, sino los palestinos que viven en los territorios ocupados y también los palestinos que están refugiados, que a causa de todas estas leyes no pueden retornar y no pueden elegir el lugar donde vivir, no pueden recuperar sus tierras y no tienen derecho a una nacionalidad. Con lo cual, aunque no estén físicamente en esta zona del mundo, sí que están directamente afectados por esta legislación.